Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5785 para Shah Shavua Nitzavim. Y dice así: כי אתן ידעתני אשר ישנו בארץ מצרים בית אשר עברנו בקריך הגויים אשר עברתם ותראו את שקוצכם בגלולכם אצבעיכם כסף וסך אשר עמכם ויהיה בכם איש או אישה משפחה או שבט אשר לבבו פניך יומין אשר אלוקינו ללכת לבוא את אלוקי הגויים היפן בכם נושר אשפורי ראש בעלנה. Puesto que ustedes saben cómo moramos en la tierra de Egipto y cómo pasamos en medio de las naciones por las cuales pasaron y vieron sus abominaciones y sus ídolos detestables de madera, de piedra, de plata y de oro que estaban con ellos. Quizás haya entre ustedes un hombre, una mujer, una familia, una tribu, cuyo corazón se aparta el día de hoy de estar con Hashem, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Quizás haya entre ustedes una raíz en la que brota hiel y ajenjo. Y aquí estamos viendo en primera instancia la cuestión de que ustedes saben que moraron en la tierra de Egipto. Y esto no es tan sencillo como vivir en Egipto, sino que estaban conectados con Mizraim. Tenían ese nivel de conexión en la cual formaban parte de la cultura egipcia y los egipcios formaban parte dentro del pueblo de Israel. O sea, ese nivel de conexión tan grande que los judíos cuando salieron de Egipto extrañaban las comidas que había en Egipto. Pero ahora la pregunta que hacen nuestros sabios es la siguiente: ¿pero qué comida van a extrañar si eran esclavos? Pero había de lo poco que comían, eso lo extrañaban. Y esto es una de las cuestiones en las cuales vamos a ver la conexión tan grande que existe con la tierra en las cuales uno vive cuando se conecta con su cultura. Y puede ser que una persona que haya nacido, por ejemplo, aquí en Cuba, emigra hacia otro país y entonces después estando en otro país diga: no, pero es que los vegetales que se comían en Cuba, esos sí eran vegetales, no los que se comen aquí. Las frutas que se comían en Cuba, esos sí eran frutas, no las que se comen aquí. Y así sucesivamente, y la añoranza no, porque yo tengo que comer comida cubana. Y yo tengo que seguir buscando la comida cubana y vivir entre cubanos. Yo no puedo insertarme dentro de una sociedad diferente. Y esto es una de las cuestiones que hace que las personas propiamente tengan un arraigo muy fuerte con sus raíces. Y aquí estamos viendo que el pueblo de Israel tenía un arraigo muy fuerte con la cultura egipcia. Y esto es un problema. Un problema en primera instancia porque el primer paso es integrarse en la cultura para un yehudí, y el segundo paso ya ahí viene el matrimonio mixto. Y cuando viene el matrimonio mixto, ya eso es la asimilación ya, y ya se pierde esa familia. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes. Y esto se evidencia en el caso de un rabino que estaba allá en Nueva York, y entonces el rabino estaba dando vueltas de aquí para allá y de allá para acá, y camina para aquí, camina para allá, y otro le pregunta: ¿qué es lo que te pasa? Y dice: tú no me puedes resolver lo que me pasa a mí. Dice: pero ¿qué es lo que pasa? No, que falta media hora para empezar el Shabbat. Sí, falta media hora para empezar el Shabbat, pero ¿qué es lo que sucede? Dice: no, el problema es que yo no tengo gefilte fish para comer esta noche en mi casa. Y dice: bueno, pero no hay otra comida. No, sí, yo tengo 3 tipos de pescado, y el gefilte fish viene siendo el pescado que sabe menos rico, se pudiera decir, el que sabe más normal.
los otros son más exquisitos, ya están ahí, pero me falta el gefilte fish. Y entonces la persona lo mira así y dice, pero bueno, este hombre está así, tiene para comer 3 tipos de pescado, además de otras cosas, y entonces tiene tanto nivel de saltamiento y está tan disgustado y está tan, se puede decir, en ese nivel de congoja que tiene encima porque le falta el gefilte fish. Y entonces la persona dice, bueno, pero ¿cuál es la cuestión del gefilte fish? Y dice este rabino que vivía en Nueva York, dice, el problema es que mi familia por más de 150 años todos han comido gefilte fish todos los viernes por la noche para Shabbat. Nunca ha faltado el gefilte fish en la mesa, y esto es una costumbre, esto es un miná que nosotros tenemos en esta familia, y que este sería la primera vez que nos faltaría el gefilte fish. Y por lo tanto eso le daba a ese hombre realmente muy fuertemente esta cuestión. Y esto es una de las cuestiones interesantes, ese tipo de recordatorio, ese tipo de pasión por seguir las costumbres familiares es lo que ha permitido que el pueblo de Israel no se asimile. Es lo que ha permitido que nosotros seamos diferentes a los demás pueblos. Es lo que nos mantiene vivos. Porque precisamente si nos da lo mismo, no sé, hay 3 tipos de pescado, ya comemos 3 tipos de pescado, pero no. Nuestra familia siempre comió gefilte fish. Aunque haya 3 tipos de pescado, el gefilte fish no puede faltar. Entonces eso nos daría una cuestión de la importancia que tiene mantener las tradiciones dentro de la familia. Y esto es uno de los secretos que tiene el pueblo judío para mantenerse vivo. En Egipto ya había 49 niveles de impureza. Y esos niveles de impureza era el punto más bajo al que el pueblo de Israel había llegado en ese momento. Si hubiera permanecido otra generación más allí, se hubiera perdido para siempre el pueblo de Israel, Hasbashalom Balminay. Y entonces esto es una de las cuestiones importantes. A veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay tanta asimilación hoy en día? Una cantidad de familias judías asimiladas en el mundo, y vamos a ver de que ha partido precisamente de violar lo que habían establecido los jamín. O sea, los sabios dentro del pueblo de Israel han creado un grupo de leyes las cuales van a determinar que las personas no se asimilen. Y una de las primeras de estas leyes es precisamente no tomar vino de goyim. Todos los vinos tienen que ser kasher. Y entonces estos vinos son los que estarían permitidos para el yehudí como tal. Eso es una de las primeras cosas que sería muy importante tener en cuenta. ¿Cuál sería una segunda cuestión? No tomar en bar con goyim o en bar de goyim. Aunque la bebida sea kasher, tomarla con yehudí única y exclusivamente. La tercera cuestión, no comer comida cocinada por goyim, aunque sea kasher. Y esto es otra de las cuestiones importantes, ¿no? De que nosotros podemos ver de que si logramos que las personas convivan entre sí dentro del pueblo de Israel, la asimilación va a estar bastante lejos de ocurrir. Y esto sería bueno. La comida kasher, comer en restaurantes kasher de donde van los yehudí. Y eso permite la interacción con otros yehudí también. Estas medidas que a lo mejor algunos las ven y dicen, bueno, pero esto ya eso ocurrió y fueron medidas que fueron hechas hace alrededor de cientos de años por nuestros sabios. Ya estas medidas ahora actualmente, la modernidad y todas estas cosas, pues estas medidas han funcionado durante todos esos años y deben seguir funcionando así para que precisamente no se asimile los yehudí como tal. Esto de la idolatría hay que tener mucho cuidado,
y vieron sus abominaciones y sus ídolos detestables de madera, de piedra, de plata y de oro, como aquel Yehudí que invita al rabino a su casa y le dice, mira para que veas mi casa, los adornos que tengo, y viene una estatua gigante ahí. Dice, ¿y esta estatua de qué? No, esto es un Buda. Imagínate tú que lo traje de China, las letras están incrustadas en oro, me costó miles de dólares. Y entonces esto es único, es una pieza de una dinastía antigua, China. Y entonces, por lo tanto, imagínate tú qué clase de pieza tengo yo de colección ahí. Y el rabino le dice, sí, pero eso al final no es un adorno, eso es una idolatría. No, pero yo no creo en eso, yo sencillamente lo tengo para adornar. Dice, no importa que tú no creas, el problema es que tienes una idolatría en tu casa. Ese dinero que Dios te dio, busca un Sefer Torah, compra un Sefer Torah, dónalo, busca determinados objetos antiguos dentro del pueblo de Israel, monedas antiguas dentro del pueblo de Israel, buscas cosas interesantes que pertenezcan al pueblo de Israel. ¿Qué tú tienes que ver con los chinos? Tú no tienes nada que ver con la cultura china y entonces al final estás metiendo una idolatría en tu casa. O sea, estas son las cosas que suceden cuando la gente tiene dinero y que al final compran cualquier cosa. Porque hoy en día no es que la persona en sí, la idolatría la vamos a ver, que la persona va a venir un ídolo de esto y se va a postrar delante del ídolo. Eso prácticamente eso no existe. Actualmente la idolatría está en las pequeñas cosas que hacen la gente y la importancia que le dan a esas pequeñas cosas. Por ejemplo, aquella persona que vive para el carro y todo el día está limpiando el carro y todo el día se la pasa dándole trapo al carro y a las 5 de la mañana le limpia el carro y las gomas y después le vuelve a dar por la tarde y entonces le echa grasa aquí y lo tiene así. Entonces si la persona por alguna casualidad le rayaron el carro, le dio el infarto. ¿Por qué? Porque ese carro para él es una idolatría. Es algo sagrado cuando no lo tiene que ser. Pero hay gente que el carro es sagrado y lo tiene como una idolatría. Y en vez del carro trabajar para ellos trabajan para el carro. Él se encarga de que el carro no sufra, de que no le caiga un aguacero, de que entonces tenga los pañitos mejores, de que entonces esté engrasado en todos lados, de que esté limpio, de no sé qué. Y entonces no tiene vida con eso. Asimismo, hay gente que tiene idolatría con las casas. Que tiene la casa, entonces en la pared, ahí hay una mancha ahora, y entonces ya prácticamente cuando le sale la mancha a la pared le da un infarto a la persona. Dice, no, terrible, una mancha en la pared, busquen un pintor, arriba, no, entonces ráspelo, mira a ver qué color se puede dar, como si hay que pintar la pared completa, pero hay que pintarla porque no puede haber una mancha, no, y entonces este bombillo, mira eso, se fundió, hay que buscar un bombillo inmediatamente, no sé qué, y entonces al final vive una vida, porque la casa tiene que ser inmaculada. La casa viene siendo una deidad, pero funciona así. Y entonces al ser la casa una deidad, si le pasa cualquier cosa a la casa, un manchón o algo de eso, o los muebles de la casa, si tienen un rayón, ahí mismo le da el patatún, el infarto, el miocardio, por una cuestión que no tiene que tener esa importancia. Y esto es algo de lo que tenemos que darnos cuenta para que entonces no es que nosotros trabajemos para la casa, sino que la casa cumpla la función de ser un hogar para nosotros. Y no es que nosotros trabajemos para el vehículo, sino que el vehículo cumpla con la función social o con la función familiar que debe tener un vehículo. Y estos son elementos de la vida, porque hoy en día existen muchas idolatrías con respecto a diferentes cosas. Hay gente que tiene idolatría con el celular. Está más tiempo con el celular y el celular para ellos es algo tan santo que si el celular entonces se rayó aquí o si tuvo esto o si tuvo aquello y entonces mi celular, porque el celular es la vida. Shalom, Barminan, pero funciona así. Entonces la gente idolatra el celular también.
Esos son elementos que no es la idolatría antigua de postrarse ante un ídolo, es la gran importancia desmedida que se le dan a determinadas cosas materiales en la vida, que se van a romper con el tiempo, que va a pasar y que al final, indiscutiblemente, son cosas materiales. Y estos son elementos a tener en cuenta. Aquí nos habla en la Torá en esta semana, Peyesh bachen ish o isha o mishpacha o sheve hasher levavov oneja yom mein Hashem. Quizás hay entre ustedes un hombre, una mujer, una familia, una tribu cuyo corazón se aparta en el día de hoy de estar con Hashem para ir y servir a otras naciones. O sea, puede ser de que exista alguien que no quiera o que se esté alejado como tal del judaísmo, pero al final nuestra función como tal es tratar de que esa persona se acerque, como el rabino que vio a alguien comiendo hatzir, y entonces ve que el hombre come hatzir, mumar lite avon, una persona que no se puede contener, le gusta mucho el hatzir. Y entonces el rabino le dijo, bueno, tú estás comiendo hatzir, de más está decirte de que está prohibido, está incumpliendo, es un pecado, pero bueno, todavía tienes una solución. Mira, lo que tienes que hacer en un principio es que cuando vayas a comer hatzir, tú dejes un bocado, un kasai en el plato. Y después a otro día dejas 2 kasai. Y otro día dejas 3 kasai. Y después a lo mejor ya ni comes eso. Comes otra cosa que sea kasher. Y eso fue lo que le dio el Raf de consejo a una persona que tenía esta situación. ¿Qué sucedió? Que la persona sí en un principio vio de que podía mejorar. O sea, él comía hatzir, dejó un pedazo de hatzir, se comió el otro pedazo, pero a medida que fue y se le quedó aquello en la mente, cada día dejaba más hatzir en el plato, hasta que finalmente se volvió kasher esa persona. Es una historia verídica. O sea, en el judaísmo, cuando nosotros planteamos cosas, es que la persona mejore cada día, pero no es que la persona se dé por vencida. La persona no puede decir en ningún momento, Shalom Baminan, no, esto ya no tiene solución, ya yo como hatzir y como tanto, ya yo no soy yehudí, yo voy a hacer lo que yo entienda. No, tú le dices, no, mira, tú comes hatzir, pero bueno, cada día comes menos. Y hará el momento que ni comerás eso. Y así la persona puede mejorar de lo que hace. Porque hay una misvá, que si tú no comes eso o comes menos de lo que pensabas que ibas a comer. Porque es algo que es prohibido. Y aquel rabino que vio a un hombre comiendo una hamburguesa con queso, y entonces lo paró y el hombre le dice, no, pero rabino, no me vaya a convencer que yo no soy un judío practicante, o sea, yo como cualquier cosa, yo no mantengo kashrut, yo no soy shomer kashrut. Y el rabino le dijo, no, yo no te iba a decir que no te lo comas, tú sabes que no debes comerlo, pero bueno, no te lo voy a decir. Yo lo que te vengo a decir es que el pan que tú te estás comiendo sí es kasher. Entonces, como estás comiendo un pan que es kasher, tú deberías decir Netilah Yadayim y después hacer Amotzi y después hacer Birkat Hamazon. Y entonces la persona se quedó así como diciendo, dice, no, que puedes hacer algo y puedes mejorar de la posición que tú estabas. Tenemos que entender que en la óptica que estamos abordando esto, Hashem no ve las acciones de la persona en blanco y negro, sino que analiza cada número de acción que la persona comete y por qué lo hace y qué hizo bien y qué no hizo tan bien. Entonces, si se analizan cada acción y cada detalle de lo que hace la persona, si hay algo que a él le costó mucho trabajo, aunque estaba prohibido,
pero dejó de un poco eso de lo prohibido, eso Hashem también lo premia. O sea, la falta de interés no puede ser aquí lo que prime. Lo que tiene que haber es en todo momento el interés por mejorar, el interés por crecerse, porque la falta de interés termina convirtiéndose en una falta de respeto. Sin embargo, puede haber esa persona que sí sea como la manzana podrida, que echa a perder todo el barril de manzana. Puede haber esta persona que tenga, cuyo corazón se aparta de Hashem y que al final habrá que apartarlo. O sea, estos son decisiones complejas. A veces se han tenido que hacer porque son personas en las cuales pueden convertir en un problema un lugar donde se cumple y que todas las personas tienen. Hay yeshiva, por ejemplo, que tienen 300 alumnos excelentes y hay un alumno que el alumno es realmente el que da la nota discordante y que él se porta negativamente. Entonces es una decisión muy compleja porque al mismo tiempo puede inducir a que otros se porten mal y puede poner en riesgo el ambiente de la yeshiva, pero al mismo tiempo si esa persona es separada de la yeshiva, ya él se pierde porque sencillamente sale de ese lugar y entonces salir de ahí, ya él entonces dice, bueno, ya se dieron convencidos conmigo, se dieron por vencidos, ya yo voy a hacer lo que yo entienda. Por lo tanto, son decisiones complejas. Que Hashem nos dé fuerza para seguir adelante, que nos permita seguir de fortaleza en fortaleza. Amén, ve amén.